hoy se llama agua magnética. Para hacer este experimento necesitamos una botella de cristal con tapa. Necesitamos óxido de hierro, aceite de bebé, el imán y agua. Bueno, el primer paso que vamos a realizar es echarle el aceite de bebé en el óxido de hierro. Ya, con las cucharitas procedemos a mezclar y lo vaciamos en nuestra botella de cristal. Le vertimos agua. Ya, y con nuestro imán lo pegamos al cristal y como podemos ver, las partículas de óxido de hierro se adhieren a nuestro imán. Si el imán fuera más grande, la fuerza de atracción sería mayor, pero como el imán que estoy usando en este momento es pequeño, como podemos observar, las partículas de aquí se mueven muy poco. ¿Ves? Pueden observar cómo es arrastrado por el imán. Gracias. Bueno amigos, este fue mi experimento sobre Campo magnético es una descripción matemática de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, ya sean estos la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz, ejercida en cargos de electricidad. Fuerza magnética es la parte de la fuerza que mide un observador sobre una distribución de cargas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas como electrones, lo que indica la estrecha relación de la electricidad y el magnetismo. Fórmula. La F viene a significar la fuerza magnética, V la velocidad y B el campo eléctrico, el campo magnético. Las tres son productos vectoriales. ¿Y qué nos da igual a un producto vectorial? Un vector perpendicular. Y este, a su vez, va a ser medido o visto en el Sistema Internacional de Unidades como Newton sobre amperio por metro o T de Tesla, en honor a Nikola Tesla. Necesitamos materiales como el imán, limaduras de hierro, un palito y una hoja de papel blanca. Lo que vamos a hacer es poner el imán debajo de la hoja de papel blanca. Con las limaduras de hierro las vamos a poner encimita. Y con estas limaduras de hierro vamos a ver cómo se esparce y cómo forma las líneas del campo magnético. Buenos días. ¿Te has preguntado cómo funcionaban las pantallas de las TVs antiguas que hoy en día han sido reemplazadas por las pantallas modernas? Por eso vamos a hablar sobre el movimiento particular cargado en un campo magnético uniforme. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración y que fuerza es igual a la fuerza eléctrica según Coulomb. Estas dos fuerzas son similarmente lo mismo. Entonces, esta fórmula daría que masa por aceleración es igual a la carga por el campo eléctrico. Es igual que aceleración es igual a la carga por el campo eléctrico sobre masa. Esta es una fórmula que se utiliza para encontrar el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. En la siguiente imagen
Los divisores fijos que funcionan en esta pantalla funcionaban gracias a lo que se le llama un tubo de rayos catódicos que disparan electrones cuando pasan por placas cargadas eléctricamente, pues estos electrones se desviaban y cuando se desviaban chocaban con la pantalla, que tienen un material fluorescente, y esta emitía luz cuando los electrones chocaban. Y de esta forma es una aplicación de la física electromagnética. Muchas gracias. Tercero de contabilidad, a Cruz Chipentiza. Les hablaré sobre las fuerzas magnéticas sobre conductores con corriente eléctrica. Cualquier carga eléctrica que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Como una corriente eléctrica se compone de cargas en movimiento, cabe esperar también que un de la mano derecha se lo topa cuando hablamos de vectores. Cuando se habla de vectores en 3 dimensiones. Cuando hablamos de la regla de la mano derecha, se define como producto de A cruz B. Entonces, si ustedes aplican un vector A cruz en un sobre donde estamos nosotros, saliendo del plano en este caso. O sea, ¿qué pasaría si la partícula se mueve en este? Aquí tenemos otra carga positiva. ¿Hacia dónde iría la fuerza magnética? Veamos. Y vamos a concluir que en esta dirección, hacia la fuerza magnética sería 0. Siempre que la velocidad esté en la misma dirección, la fuerza magnética va a ser siempre 0. Y si está en dirección contraria, la fuerza va a ser 0. Materiales. Un imán, un vaso de agua y un clip y unos clips. Procedimiento: coloca los clips dentro del vaso de agua. Ya, acerca el imán al vaso y notarás que el clip empieza a moverse. Sube el imán y verás como el clip se pega a la pared del vaso y va subiendo a medida que subes el imán. Obvio. Ahora estás. Mira. Ahora está fuera del agua, puedes tomarlo sin mojarte los dedos. Uy. Buenos días, me tocó el tema sobre las aplicaciones conductoras con corriente en campos magnéticos. El objetivo es explicar el funcionamiento de diversos instrumentos cuyas funciones que dependen de interacciones electromagnéticas entre corrientes y campos magnéticos. La primera aplicación es el galvanómetro, base del amperímetro y el voltímetro. Siempre recuerden que los amperímetros y voltímetros utilizaban un galvanómetro como parte esencial de su diseño. Ahora explicaremos cómo funciona. El galvanómetro está formado por una bobina de espiral de alambre sobre un núcleo de hierro que gira entre los polos de un imán permanente. Ya, cuando pasa una corriente por la bobina se ejerce un momento de torsión. Un pequeño resorte que produce el momento de torsión con eléctrica en energía mecánica. Esta conversión ocurre durante el movimiento de la aguja de un galvanómetro. Sin embargo, no se considera que un galvanómetro sea un motor, porque un motor de CD práctico debe girar continuamente para entregar energía en forma continua. La siguiente aplicación es la báscula electrónica. Las básculas tradicionales de laboratorio miden masas equilibrado el peso de una masa desconocida con el de una masa conocida. Las nuevas básculas electrónicas digitales
funcionan con un principio diferente. En su diseño sigue habiendo una barra suspendida con un platillo en uno de sus extremos, donde se coloca el objeto por pesar, pero no se necesitan masas conocidas. La fuerza equilibrante hacia abajo es suministrada por bobinas conductoras de corriente en el campo de un imán. Abajo es suministrada por bobinas conductoras de corriente en el campo de un imán permanente. Las bobinas se mueven hacia arriba y hacia abajo dentro del espacio libre cilíndrico del imán, y la fuerza hacia abajo es proporcional a la corriente en las bobinas. El peso del objeto se determina a partir de la corriente que pasa por la bobina, que produce una fuerza suficiente para equilibrar la barra. La báscula determina la masa del objeto utilizando el valor local en la fórmula m igual a W sobre G sobre gramos. Gracias. El electromagnetismo, vamos a comprender tres literales. Comprender la producción de un campo magnético por corrientes eléctricas. El fenómeno eléctrico y magnético se relaciona de forma estrecha y fundamental. La fuerza magnética sobre una partícula depende de su carga eléctrica. O sea que el campo magnético son iguales a las corrientes eléctricas, son estrechas y fundamentales, en eso se relacionan. Calcular la intensidad de campos magnéticos. Al momento que le dice el mando magnético se relaciona a la C, que es de una figura que está acá, que de una batería de positiva y negativa de un alambre de cobre que se enrolla así y está abierto. Dice que depende de una brújula, que cuando está la corriente abierta, la brújula está normal, norte y sur. Está normal, dirige al norte, pero cuando la corriente está cerrada, la brújula varía en el campo magnético y la corriente eléctrica hace que la brújula se dirige en otra posición. Para resolver otra pregunta sobre el campo magnético, ¿de dónde proviene el campo magnético? Según el científico Daniel Hans Christian Oersted, en 1820 responde la pregunta con la investigación de la batería relacionada al campo magnético. Acción. Hay tres subtemas del electromagnetismo: el campo magnético cerca de un conductor largo y recto con corriente. Su fórmula es: el campo magnético se va a representar por la B, mu, el inicial, y que es el recto de la corriente, perpendicular, 2 y pi, y la distancia que debe ser recta. En otra, campo magnético del centro, espiral, circular y recto con corriente va a ser diferente. Lo único que va a cambiar es el radio, porque esta se va a medir circular. La tercera es campo magnético de un solenoide con corriente. Solenoide es la forma devanado de un alambre largo en forma de una bombilla apretada.
O sea, un alambre, como el aquí. A esto se refiere el solenoide. Entonces, solo se va a representar el solenoide como la N y la L va a ser la, ¿cómo se puede decir? La área que se va a transcurrir. Hola, mi nombre es Noel Michelle Guardiola Alvarado y mi tema es el magnetismo. Bueno, vamos a hablar sobre el magnetismo. Cuando se menciona el magnetismo tendemos a pensar en una atracción, pues se sabe que es posible levantar algunos objetos con un imán. También tenemos los imanes polos magnéticos y direccionales. Una de las propiedades de una barra de imán común es el que tiene dos centros de fuerza llamados polos cerca de cada uno de los extremos. También tenemos la dirección de los campos magnéticos. El método que se utilizó en el pasado para analizar el campo magnético de un imán recto consiste en expresar la fuerza magnética entre los polos. También tenemos la intensidad del campo magnético. Los experimentos indican que es una cantidad importante para determinar la fuerza magnética sobre una partícula de una carga eléctrica. También tenemos la regla de la mano derecha para las fuerzas. La dirección de la fuerza magnética sobre cualquier partícula cargada en movimiento se determina con la orientación de la velocidad de la partícula en relación con el campo. Ahorita vamos a pasar con el experimento. Lo que podemos ver aquí es un sencillo experimento que vamos a realizar en estos momentos. Voy a explicar un poquito sobre esto. En realidad es una sencilla ilusión óptica que nos ayuda a mezclar la ciencia y la magia. Ya. Tenemos la pregunta si es posible que este apilar de monedas pueda con su canto. Entonces vamos a realizarlo. Lo que podemos ver, tenemos una botella porque bueno, los recursos no nos favorecen, así que vamos a hacer el intento. Tengo aquí un recipiente vacío, dos botellas que sostienen, puede ser aquí una tabla o lo que ustedes quieran para que mantenga los imanes elevados. Bueno, como ya les dije que yo no tengo los recursos, así que espero me entiendan. Aquí tenemos monedas para ver si es verdad se elevan. Efectos magnéticos es tan grande que podemos llegar a realmente hipnotizar a nuestros oyentes con un puñado de monedas. Para finalizar, el geomagnetismo es el campo eléctrico terrestre. El campo magnético de la Tierra, como podemos observar, el campo magnético de la Tierra se usó durante siglos antes de que las personas tuvieran alguna idea del origen de la Tierra. Se usaron varios instrumentos en la antigüedad como piedras, imanes, agujas magnetizadas para ubicar el norte. Algunas otras formas de vida incluyeron ciertas baterías y palomas mensajeras. También se usó un campo magnético terrestre, de lo que nos vamos a referir hoy. El señor William Gilbert es un científico inglés. Él estuvo haciendo varios experimentos para poder realizar y determinar lo que es el campo terrestre. El campo magnético terrestre externo o campo geométrico. A continuación, ya vimos lo que es la definición y ya vimos la descripción de aquel tema. Ahora vamos a ver las causas del magnetismo del campo terrestre. El magnetismo de la Tierra es el resultado de una dinámica, ya que el núcleo de hierro de la Tierra no es sólido. Se conectan entre tres sistemas eléctricos generados por el proceso natural. Nuestro planeta alterna su polaridad cada vez que se completa su ciclo. Ahora sí, luego de ver las causas, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedan comprender el campo eléctrico terrestre. Ok, al terminar de escribir el proceso para realizar este ejercicio, vamos a leer el teorema. Un electrón acelera por la acción de una diferencia.
Diferencia de potencial de 100. Seguimos. Posteriormente, penetra en una región en la que existe un campo magnético. El día de hoy estamos hablando del campo magnético. Uniforme de 2. Perpendicular a la trayectoria del electrón. Ok, nos pide calcular la velocidad. El electrón a la entrada del campo magnético halla el radio, la trayectoria que recorre el electrón interior del campo magnético, el periodo de movimiento. Ok, entonces, como decíamos, el ejercicio nos pedía calcular la velocidad y hallar la trayectoria que recorre un electrón. Y lo primero que tenemos que hacer es aplicando la ley de la conservación de la energía mecánica al movimiento del electrón dentro del campo magnético. El electrón está inicialmente en reposo y se detiene. Vamos a basarnos en las fórmulas que ustedes ya conocen, así que vamos a realizar este pequeño ejercicio. Vamos a ir con delta más delta, recuerden el electrón, igual, en la fórmula tenemos delta de electrones más delta de protones. Ok. Listo, seguimos. Vamos realizando despacio para que puedan comprender el ejercicio. Vamos hasta ahí, bien. Sí. Vamos realizando paso a paso. Voy a enumerar los pasos para que puedan comprender el ejercicio. ¿Listo? Perdón, me equivoqué. Vamos bien, ya vamos a aplicar el ejercicio. M igual a menos 2, abriendo paréntesis, menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Ya vamos a saber por qué. Primero terminamos de copiarlo. Bien. Sobre 9.1 vamos bien hasta ahí, por 10 menos elevado a la 31. Y nuestro resultado va a ser de 6,10, atención, m sobre segundos. Listo, entonces, entonces estamos despejando para poder realizar este ejercicio. Llegamos a la respuesta de 6.10 y este es nuestro final después de despejar. Ok, para que puedan comprender un poco más, al penetrar el electrón perpendicular al campo magnético, actúa sobre la fuerza perpendicular a la velocidad y por lo cual una órbita circular. Tenemos aquí la fuerza tenemos aquí y tenemos